Muy buenos días. Continuando con los tipos, fundamentación de los tipos de datos en Python, vamos a realizar las actividades que se encuentran en la diapositiva número 5, tipos de datos, cuál es la siguiente. Vamos a realizar estas actividades. Entonces, lo que vamos a realizar es la programación en Visual Studio Code de las diapositivas número 17 y 18. Vamos a trabajarlas y vamos a realizar estos códigos que se nos presentan. Entonces vamos a tener 4 códigos, el 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. Entonces vamos a empezar por el 3.1, que sería este, donde vamos a trabajar estas variables texto, decimal y un entero. Y vamos a revisar qué tipo de datos se nos presenta utilizando la función print y type. Entonces vamos a Visual Studio Code y dentro de nuestra carpeta del curso vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a darle New File y le vamos a poner 3.1 punto ejemplo 1, tipos de datos. Tipos de datos. Recuerden poner .py para hacer que el software nos reconozca que estamos programando en Python. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, analicemos el algoritmo. Tenemos 3 variables. Una denominada texto, otra denominada decimal y otra denominada un entero. Vamos a trabajar entonces vamos a trabajar. Pero lo primero que vamos a hacer es un comentario denominado declaración de variables. Posteriormente vamos a empezar a declarar nuestras variables. Entonces tenemos texto va a ser igual a 10, pero este 10 es del tipo de dato string. ¿Por qué? Porque nos encontramos dentro de las comillas y todos recuerden que todo lo que está dentro de comillas nos lo convierte a tipo string. Vamos a declarar la variable decimal, la cual es 21.15 su valor, y vamos a declarar la variable un entero. Un guión bajo entero. Recuerden que las variables no pueden llevar espacios. Si lleva espacio ya considera que tenemos 2 variables o nos puede arrojar un error. Entonces, la variable un entero vamos a convertir, va a ser la conversión de la variable texto, pero en tipo entero, utilizando la función int, diciéndole que el tipo de datos que queremos que tenga es un entero. En este caso, texto. ¿Listo? Ok, perfecto. Ya hicimos la declaración de variables. Entonces vamos a crear un comentario donde tengamos la impresión del tipo de variables. Vamos a utilizar la función print y vamos a decir con la función type que nos permita conocer qué tipo de variable es la variable texto y así sucesivamente con cada una de ellas. ¿Qué tipo de variable es la variable decimal? Aquí se me pone un doble T, print con una sola T. ¿Qué tipo de variable me contiene la variable un entero? Recuerden que debemos escribir tal cual como está el nombre de la variable. Si vamos a trabajar una variable en mayúscula o con alguna letra diferente, pues tenemos que tenerlo presente y tenerlo en cuenta a la hora de declarar estas variables y llamarlas, por supuesto, a que nuestro programa las reconozca. Por último, vamos a finalizar con la función print para la variable tipo type. Tenemos el entero y la variable decimal. ¿Listo? Entonces, lo que nos va a hacer acá el software es reconocernos el tipo de variables que tenemos. Le vamos a dar play, run Python file, y lo que nos va a salir posteriormente será el tipo de dato contenido en cada una de las variables. Entonces, si se fijan, en la primera variable nos dice que es del tipo string, que es del tipo texto. Lo tenemos, por supuesto, del tipo texto. El 10 está contenido entre 2 comillas. En la segunda variable es del tipo coma flotante, porque poseemos un número decimal, 21.15. Para la tercera variable, solamente estamos indicando qué tipo de variable es nuestra variable un entero. Recuerden que aquí, ¿qué hicimos? Se convirtió a entero la variable texto.
Por ende, aquí ya se realizó la conversión y nos está reconociendo el entero. Y para la cuarta impresión también vamos a tener un entero. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el tipo de variable sea un entero convirtiendo el valor de la variable decimal. Entonces el valor de la variable decimal, que tenemos acá, lo estoy convirtiendo a un entero y ese es el tipo de datos que me está leyendo la función type. Por eso aquí me arroja la variable tipo int. Ese sería nuestro primer ejemplo. Perfecto. Entonces ahora para el segundo ejercicio vamos a tener el ejemplo que está al lado, que es la variable float. ¿Sí? Tenemos la variable float, se va a llamar flotante, es del tipo coma flotante float, pero le estamos dando un valor número 4, que es un valor entero. Entonces vamos a imprimir la variable flotante y nos debe imprimir el valor del tipo decimal, porque aquí tenemos un valor del tipo entero, pero lo estamos convirtiendo en un float con la siguiente función. Entonces vamos a realizarlo. Vamos a Visual Studio Code. Este es nuestro ejemplo anterior. ¿Sí? Este es nuestro ejemplo anterior. Y lo que vamos a realizar es crear un nuevo programa. Vamos a crear el ejemplo número 2. Vamos a crear un nuevo archivo. Cerramos el que tenemos. Creamos un nuevo archivo. 3.2. Ejemplo-2. Tipos. De datos. De datos.py. Aquí tenemos el segundo ejemplo. Lo vamos a crear acá. Entonces acá vuelve y vuelve. Un comentario con declaración de variables. Los comentarios sirven para que nosotros como programadores nos demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, qué tenemos en cada elemento y poder guiarnos también dentro del programa cuando quizás tengamos un programa sin utilizar durante mucho tiempo y querramos retomar ese proyecto, ese programa, esa codificación. Entonces nos sirve para que nosotros podamos ubicarnos en dónde estamos, qué estamos haciendo y pues que podamos entender también cada línea de código. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a comentar cada línea de código. Entonces acá vamos a tener flotante, declaración de variables, variable flotante. La quiero convertir en el tipo float, pero le voy a dar un número entero. Entonces acá, ¿qué hago? Comentario, puedo hacer espacio comentario. Entonces viene conversión de la variable del tipo entero, ¿sí? En tipo float, del tipo de dato. Estamos trabajando en los tipos de datos. En este caso es un entero, pasándola como flotante. Ahora viene la impresión la variable float, de la variable flotante, perdón. La variable flotante. Vamos a realizar print, función print. Vamos a imprimir la variable flotante. Vamos a tener dos impresiones. La impresión de la variable flotante y que nos diga qué tipo de datos es la variable flotante. Utilizamos la función type flotante y ya aquí nos debe decir qué tipo de datos es esa variable. Entonces vamos a correr el programa. Efectivamente, aquí no lo convierte. ¿Qué hace? El software, la programación lo que hace, Python lo que hace es agregarle un 0 como decimal a la variable, pues lo tenemos como un tipo de dato entero, entonces está el 4 solito. Cuando ya lo convierte a tipo de datos como flotante, lo que hace es que le agrega un punto 0 para que quede de este tipo de dato. Y allí nos dice que la clase o el tipo de dato en este caso que tenemos es el float. Entonces, con esto terminamos el segundo ejercicio.